5 de marzo de 2014, a las 4:54 p.m. Lo siguiente se trata de una conversación tipo entrevista dentro del hilo de una popular página de agroms de Pokémon, realizada por mi Red Retake, al usuario BigBread027, creador de Strangled Red Memorium. Gracias por finalmente aceptar mi propuesta, Bread, si te puedo llamar así. Me alegra por fin tener esta charla contigo. Puedes llamarme Steven, además gracias a ti, me parece una forma excelente para de paso, dar un mensaje importante el cual no sabía cómo expresar. Así que dime Steven, ¿cómo empezó el Agrom, siquiera la idea de empezar a investigar este caso? Bueno, realmente nunca me interesaron los agroms, siquiera me pasaba en foros de Pokémon en general. Todo lo que hacía era platicar con mis amigos en la vida real o en internet igualmente con ellos, además de conocer más gente gracias a la franquicia. La forma de empezar esta historia es casi fantasiosa o incluso cliché. Encontré el primer cartucho original en una venta de segunda mano, este solo decía estrangulado, llamando mi atención inmediatamente además del barato precio de tan solo $3. Pensar en un cartucho embrujado era algo que nunca imaginé que me interesaría al principio. Pedí a uno de mis amigos prestada la Game Boy de su hermano mayor, el cual es un coleccionista de juegos clásicos de primera, y empecé a jugar el cartucho el cual estaba en buen estado y no hubo ningún problema al iniciar una nueva partida. Lo único a destacar era la mención repetida de Charizard en los diálogos de los NPCs, desde la madre del personaje hasta cuando hablas con el profesor Oak antes de elegir tu Pokémon, todos hablaban sobre Charizard, lo que al final influenció en mí, incluso sabiendo que Charmander era una mala opción en el juego debido al contexto de los gimnasios dentro de este. Se sentía un poco como seguir un ritual extraño que involucraba al tipo fuego. No había pasado nada relevante dentro de mi partida en el cartucho, hasta el penúltimo gimnasio, además de las complicaciones del tipo psíquico en esta primera generación. Al terminar la batalla, Sabrina no solo me dio el MT Psico Onda sino también el objeto de la información a todos sus conocidos, el cual se unió a mi Charizard llamada Mickey. Cuando finalmente abrí el objeto, el juego parecía paralizarse para ponerse después en negro. La pantalla empezó a cargar lentamente una imagen, tomándose aproximadamente como 2 a 3 minutos. Después del raro congelamiento del juego, la imagen se había cargado por completo, revelando la imagen de una niña que parecía ser rubia. Un cuadro de texto salió abajo el cual mostraba altura, nombre, peso, últimas prendas etc. No recuerdo exactamente los datos, solo recuerdo el nombre y el susto cuando la imagen cargó. Menos mal la Game Boy no cayó al suelo ya que pude recogerla antes de que se resbalara totalmente. Según entiendo, la niña es Rosemary Hansen, la cual es la primera entrada dentro del hack, ¿no? ¿Cómo obtuviste el resto de casos? ¿Cómo la gente te creyó? Ya te digo que incluso yo, sinceramente, en un principio no lo creería. Yo tampoco lo hubiera creído, de hecho nadie me creyó al principio. Las fotos originales que subí por primera vez aquí ya están eliminadas, pero antes estaban llenas de comentarios diciendo que lo mío no era más que una asquerosa forma de llamar la atención usando el caso de una persona desaparecida real. Los datos de Rosemary aún están en registros policiales en internet de todas formas, así que tuve un baneo. Incluso después de apelar, la situación parecía simplemente una creepypasta de muy mal gusto. Pocos realmente me creyeron, el más importante de ellos siendo Carlos OC_Arly aquí en el foro, el cual fue quien me explicó. Debido a su obsesión con ediciones especiales de juegos de Nintendo, terminó en un tipo de agujero de conejo, lo que lo llevó a comprar otro cartucho con el curioso nombre. Ahora citaré directamente de la descripción de la página del hack. Después del éxito de las primeras 2 versiones de Pokémon, Nintendo decidió usar la franquicia para intentar tener algún tipo de programa de ayuda comunitaria. Se empezó por fotos e información en las cajas de las consolas, o en pequeñas notas en el empaque de los cartuchos. En estos, fotos e información sobre personas desaparecidas, como si de cartones de leche se trataran. Estas terminaron como objetos coleccionables morbosos y de mal gusto, ya que quejas de los padres se hicieron presentes. De todas formas, la mayoría de las personas eran niños dentro de la información, terminando en explicaciones incómodas con los hijos de los padres quienes compraron la consola.
Nintendo no se rindió, empezando con un proyecto de prueba con los próximos cartuchos en salir, contactando a diferentes medios, padres y familiares sobre personas desaparecidas entre 1997 a 1998, querían poner las fotos e información dentro de los juegos, como una forma de intentar conmover a gente de todo el mundo. Usando en las pocas primeras versiones del proyecto, a Charizard, ya que la mayoría de niños se encariñaban más con este inicial, el cual después de vencer el penúltimo gimnasio, se le uniría el objeto que le permitiría a la consola iniciar un proceso de carga de imagen para después mostrar la información de la persona desaparecida en cuestión. Carlos me dijo que pagó una cantidad considerable de dinero por el cartucho y se alegraba de encontrar a alguien con una experiencia similar. Carlos y yo seguimos en contacto, él me dijo que intentara buscar más sobre la chica que aparecía en mi cartucho, eso hice aunque no quería del todo. Después de buscar el nombre de la niña en internet y ver que la última vez vista fue en mi ciudad, volví a preguntar al vendedor sobre la copia y me dijo que una tal señora Hansen se lo había dado, la cual vivía a varias cuadras de mi casa. Vaya coincidencia al preguntar sobre ella y poder hablarle. Cuando la encontré, también estaba vendiendo pertenencias viejas. Le comenté acerca del cartucho que traía, su expresión cansada había cambiado a una más calmada, como si hubiera recordado algo. Me invitó a pasar a su casa, le ayudé a guardar las cosas que estaba vendiendo, me invitó a sentarme, ofreció café y un par de galletas, para después empezar a contar. Esto es lo que yo recuerdo. Así, mi hija siempre ha sido fan de esos muñequitos. Cuando desapareció recuerdo ver su habitación llena de pósters y diferentes figuritas de estos, recuerdo incluso pintar algún cuadro para ella. Me acuerdo que la compañía de estos, Nintendo, contactó conmigo junto a la policía. Era un proyecto que podía llevar el caso de mi hija a más personas y tener más probabilidades de encontrarla. Si no estoy mal, el proyecto tenía de nombre Clave Estrangulado. Su nombre curioso era debido a su simpleza y forma de llamar la atención con facilidad. En sus palabras se trataba de una forma de hacer que las personas desaparecidas no se quedaran simplemente en carteles en las calles. Como artista, tenía miedo de que mi hija se convirtiera en propiedad intelectual de una compañía, teniendo en cuenta mi conocimiento sobre estas. Aún así me tranquilizaron diciendo que este proyecto siempre fue benéfico y que podía recibir otros cartuchos para ayudar a esparcir las noticias si todo salía bien. Cuando estos llegaron, mi hija ya había sido encontrada. Era el verano de 2001 cuando fue hallada cerca de una zona de conflicto armado, flacuchenta y sucia, pero era mi hija la cual iba a llegar a casa sana y salva. Actualmente ella está fuera de la ciudad y hablamos por teléfono cada cierto tiempo. Eso sí, hace poco me visitó y antes de irse de nuevo, me pidió que vendiera algunas cosas viejas de su cuarto las cuales estaban guardando polvo. Dijo que preferiría que otro se lo llevase antes de que se pudrieran y dañaran ahí. Incluso me dijo que me podía quedar el dinero. Al final me mostró una caja llena de mercancía de esas épocas de Pokémon. Cartas, stickers, una pintura de Charizard firmada por T. Hansen la cual suponía que era el cuadro que ella me había mencionado. Además de otras cosas, lo que más llama la atención inmediatamente era la Game Boy junto al resto de cartuchos de Tetris y otros sin carátula y con marcador. La señora dijo que lo estaba vendiendo a $100 y como todo friki fan de la franquicia lo compré casi de inmediato. Le terminé regalando algunas cosas a mis amigos, quienes a lo mejor revendieron algunas cosas como objetos de colección por un alto precio o se las quedaron como reliquias. Aunque actualmente tengo un peluche original de Pikachu y algunos tazos, obviamente la Game Boy y estos cartuchos con la misma marca de Estrangulado fueron lo primero que probé después de tener mi parte de las cosas de la caja para poder mostrarle a Carlos rápidamente. Lo que más recuerdo de uno de los cuales jugué fue la imagen de una chica afrodescendiente con pelo abundante que hacía parecer a una nube. Como alguien el cual también tiene un ser querido desaparecido, a veces se me hacía difícil estas imágenes además de tener que jugar partidas simplemente para una foto pixelada y datos que no podía poner en ninguna parte más que el papel o un bloc de notas en la computadora. Carlos y yo nos hicimos cada vez más cercanos. Descubrimos que vivíamos aproximadamente a 3 horas en bus de la ciudad de cada uno.
Quedamos un día para vernos y además de charlar y divertirnos, le daría los cartuchos y él se encargaría de pasarlos de a poco a una ROM, ya que tenía los recursos y el conocimiento en ello. Después de enviar varios correos a los administradores de esta página, logramos subir la primera versión del hack, como una forma de recordar a estas personas desaparecidas. Lamento mucho sobre la situación de tu ser querido Steven. Debe ser difícil ver a todas esas personas y acordarse sobre ello. No te preocupes, ya han pasado más de 10 años del acontecimiento, me alegra que pude pasar página y que este ROM pueda servir a otras personas en ello también. Me alegra oír eso, Steven. Dijiste anteriormente que querías dar un comunicado y ya que estamos al final de esta corta entrevista, creo que es un buen momento. Steven pareció desconectarse y no hubo respuesta después de 2 días, sin embargo, la respuesta no venía de parte de Steven. Cito hilo. 6 de marzo del 2014, a las 1:30 am. Hola, lamentamos nuestra ausencia. Soy C_. Hablo para los que leyeron el hilo, Carlos. Vengo a hablar de parte de Steven, el cual no ha pasado por un buen momento, ya que empezará sus próximos años de la universidad y lo más probable es que se mude conmigo, haciendo las cosas muy estresantes para él. Aún así, me dijo que no quería dejar la entrevista a medias y por eso deseamos dar el siguiente comunicado. La sección de aportes del hack ha sido cerrada ya hace un mes, debido a un incidente con estos. Dentro del internet es común ver bromas de mal gusto, así que nos acostumbramos a recibir aportes falsos con todo tipo de personas o chistes. Sin embargo, lo que sucedió fue algo que traspasó totalmente la línea. Recibimos un aporte de un tipo el cual decía tener uno de estos cartuchos, el cual no vivía muy lejos de nosotros. Pese a la emoción, el encuentro terminaba teniendo una extrañeza, debido al comportamiento del tipo y su apariencia, aunque aún así recibimos el cartucho. Steven dijo que quería jugarlo esta vez primero, dijo que quería hacer algo distinto en estas pocas semanas de vacaciones de la universidad, diciendo que me lo entregaría con cuidado mediante correo, sin antes mostrarme una grabación para decir que el cartucho se encontraba en buen estado. Fue muy inesperado ver su mensaje tan tarde y leerlo me preocupó. Cuando terminé de pelear con Sabrina, él estaba ahí, su piel oscura, su sonrisa, sus ojos y su pelo corto, el maldito puso toda su información en el puto juego, incluso... No hace falta decir nada más, alguien había puesto dentro del cartucho de Pokémon rojo al amigo desaparecido de Steven, Mike. Aún sigo con la búsqueda del individuo que lo puso dentro del juego, recordando que Mike desapareció en el 2007, a la edad de 11 años, es imposible que tuviera una aparición en el Proyecto Rojo estrangulado. Este suceso hizo que decidiéramos abandonar por completo el proyecto, no solo por mí, sino por la salud mental de Steven, ya que el incidente sucedió en una época delicada emocionalmente para él. Si alguien tiene alguna información sobre el individuo, puede hacerme el favor de contactarme por mi correo. A continuación se presentaba una imagen del perfil del dueño del cartucho original, el cual poseía una foto de perfil de un Charizard de la primera generación algo deformado. El final del hilo presenta lo siguiente. Steven y yo agradecemos que nos quieras ayudar con el proyecto y hacerlo conocer más. Tenemos la propuesta de que tú u otra persona pueda retomarlo y mantenerlo en pie. Gracias. C_Harley. 8 de julio de 2016, a las 2:17 pm. Actualmente Steven y Carlos me han concedido a mí y un equipo de personas las cuales confío en seguir con Strangled Red Memorium. En 2 años hemos obtenido 2 aportes más. Uno de una mujer de 23 años llamada Samantha, estadounidense, rubia, ojos claros y aproximadamente 1,75 centímetros de altura, y un niño japonés llamado Aito, pelo corto y cabello castaño, aproximadamente 1,56 centímetros. Termino el enunciado con mi comentario que escribí en el chat grupal del equipo de Strangled Red. Espero que al menos la esperanza se mantenga. Según datos encontrados en línea, algunas personas han sido encontradas, aunque ya no estén en este mundo y termine de forma agridulce su historia, se le pueda dar un fin y calma a los seres queridos de estas personas. Steven y Carlos parecen seguir viviendo juntos, además de graduarse de la universidad según veo en sus perfiles de Facebook. De vez en cuando se conectan en sus cuentas del foro para reaccionar y dar me gusta a otros hacks, pero sobre todo reaccionando a los avances de este. Por favor, si tienen algún aporte, contáctenos y le enviaremos el formulario para poner a la persona en la base de datos.